Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente acá para que juntos estudiemos la palabra y aprendamos un poco de la misma. En esta ocasión quiero tocar un tema que espero sea de bendición para todos. Y adelanto mis excusas por si a alguien no le parece lo más correcto, pero siento de Dios que puede ser así. Tenemos nosotros que hacer un análisis sobre muchas situaciones que nos tocan o que hemos vivido en medio de muchos momentos. En ocasiones yo creo que hemos vivido espacios en que nos encontramos en algún lugar y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Cosas como esa. O hemos estado en el lugar menos indicado en momentos en que quisiéramos haber estado en otra parte. O en ocasiones, inclusive con nuestra propia voluntad. Por eso somos cosas que en las que estamos haciendo uso de lo que ya conocemos como el libre albedrío que Dios nos dio, o hacemos uso de aquella voluntad permisiva que Dios nos permite a todos, ¿verdad? Existe la voluntad permisiva del hombre, como también existe la voluntad agradable y perfecta de parte de Dios para con todos nosotros. Por eso en esta ocasión yo quiero que hagamos un análisis de esta manera, ¿verdad? Porque nosotros, aunque nos parezca extraño para algunos, hacemos lo que queremos. Nosotros vamos donde queremos, a la hora, como quiera que sea, porque es nuestra decisión. Pocas veces vamos a tomar en consideración lo que una u otra persona diga. Y también no nos sujetamos a nadie, porque para eso yo soy mayor de edad, no tiene nadie por qué darme una opinión, en fin, cada quien tiene su propia condición de vida como mejor le parezca. Y se nos olvida que Dios nos ha puesto normas, se nos olvida que la palabra de Dios establece formas y maneras en que deberíamos de una forma u otra conducirnos. Porque hacemos y creemos lo que a nosotros nos parezca y lo que es nuestra opinión. Usted piensa, lo analiza de alguna forma, pudiera ser que su pastor, el maestro, alguna gente le da un consejo, usted dice, no es así, y usted se va, porque usted piensa que es la forma correcta. Y entonces, en muchas ocasiones, no respetamos la palabra. Vivimos por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad. Juzgamos a otros que no piensan igual que yo, ese no sabe, ese es un fanático, ese está de esa manera, lo que pasa es que el pastor nunca ha pasado por eso, esta es mi opinión, en fin, cada quien tiene como cosas que le toca vivir. También hacemos, cuando las cosas son así, lo que llamamos tienda aparte. Si en la iglesia el pastor ve una dirección, lo está diciendo, me voy a otra parte. No mire a otra iglesia o sigo buscando una iglesia perfecta, pero me voy a otra parte. Y hay más gente fuera de la iglesia que en una ocasión tuvo una relación con la iglesia del Señor, pero después de pasado algún tiempo decidió irse en otra dirección. Hay mucha gente que vive en esa condición, ¿verdad? Y se nos olvida que Dios en algún momento nos va a llevar a una condición de reflexión. Yo quiero en esta ocasión basarme en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante, y si voy a parafrasear el versículo para no hacerlo tan largo el capítulo, encontramos a un Elías, que así se llamaba ese hombre, el profeta, del cual me voy a referir en esta tarde, que también era conocido como Elías Tisbita, porque era de Tisbet, una región de allá de Galaad. Elías era un hombre con un carácter apasionado y celoso de Dios. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Es mi Dios, como se dice en otros términos, ¿verdad? Era un hombre valiente y audaz, fiel y obediente, dependiente de Dios. Era un orador poderoso, tenía mucho léxico a la hora de expresar las cosas y con tanta convicción que causaba un gran impacto en todos cuantos le oyeran. Era un hombre también en ocasiones solitario y muchas veces, lo conseguimos en la palabra, hasta deprimido. Elías es ese hombre que encontramos allá, un hombre que dice la Biblia, le llegó a orar a Dios y pidió que no lloviera. Y así como conseguimos un capítulo por allá donde Josué pidió que el sol se detuviera, en esta ocasión Elías le pide a Dios que no lloviera. Ya por espacio de 1 o 2 años, no llovía, la crisis era fuerte, no había producción, tantas cosas. Pero aquel hombre lo hacía porque veía claramente que el rey Acab, junto con la Jezabel, que era su pareja, la reina, hacían pero cualquier cantidad de desastre en relación al pueblo, y la gente se iba en otra dirección, rendían culto a Baal, y esa era la persecución más fuerte que él tenía. Entonces en un momento, llegando ya a pensarlo de otra forma, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo de una manera totalmente diferente.
y convoca a todos los sacerdotes de Baal allá al Monte Carmelo. Hagamos una cosa, pongamos un altar. Usted pone allí una ofrenda y yo pongo la mía. Y le pedimos, ustedes le piden a Baal y yo le pediré a mi Dios para que baje fuego del cielo y el que responda, ese será el Dios. Imagínense, era algo que la gente estaba allí. La gente fue a ocupar el primer lugar, VIP, como se dice ahora. Había mucha gente allí, la cima de aquella montaña, tantas personas fueron para ese lugar, al Monte Carmelo. Mis hermanos, y en ese momento los sacerdotes de Baal, Él les permite que arranquen ustedes primero, comiencen a pedir. Y ellos clamaban, pedían, decían, y en algún momento en que Él se burlaba de ellos. Les decía, a lo mejor está dormido, a lo mejor salió alguna cosa. Y les decía, y no había respuesta de parte de aquel Dios. Y Él seguía como a la espera. Ya al final, ya cuando la hora era avanzada, viene y le dice, señores, me toca a mí. Como lo diríamos en los llanos, se le acabó el tiempo a todos, ya no hay más oportunidad para ustedes. Yo creo que toda la expectativa que tenían los sacerdotes de Baal en aquel momento se cae, porque ellos esperaban otra cosa. Y entonces Elías, para hacer la cuestión un poquito más fuerte, con la poquita agua que tenían, le dicen, derramen agua aquí, mojen todo esto, hagan de esto un lodo, para que si tiene que bajar fuego del cielo sea lo suficiente como para que seque esto y se vea la respuesta de Dios. Porque Dios hace las cosas más difíciles que a nosotros nos parece, pero Él las hace porque Él es el Todopoderoso. Mis hermanos, y entonces conseguimos que hacen todo aquello, y aquel hombre se postra delante de Dios, un pueblo mirándolo, unos sacerdotes contrarios, pidiendo quizás de forma contraria que eso no se diera, porque era su vida la que estaba en juego, y encontramos de esa manera cómo baja fuego del cielo y quema aquella ofrenda, aquel holocausto que estaba allí. Mis hermanos, fue terrible, fue tremendo. Imagínense el impacto en aquellos sacerdotes, iban a pagar con su vida. De hecho, la Biblia dice que Elías los degolló. Así pasó. Mis hermanos, aquí es una experiencia única que nos relata la palabra. Era como para sentirse en el momento como el hombre que había logrado uno de los milagros más grandes de los cuales nos relata la palabra. Pero como para que no quede duda en medio de todo esto, entonces también él comienza a pedirle a Dios y le dice, ahora quiero que llueva. Y empieza a clamar, y allí estaba el rey con su carruaje. Hay un momento cuando él ya siente que Dios va a traer la respuesta y le manda a ese rey, arranca, vete con tu carro, porque si no te vas a quedar pegado con el barro en el camino. Que parecía que no iba a llover, seguía orando y le decía al ayudante, fíjate a ver cómo está, hasta que el hombre le dice ahí unas nubes como una mano, y hasta que Dios derramó. Eso me enseña en la palabra que debo clamar al Señor y ser constante y creerle a Dios en medio de todas las cosas. Bueno, mis hermanos, ese hombre con todo ese perfil de ese día, me imagino que los periódicos de la época, que no los había, pero la opinión pública se fue pensando que Elías había hecho cosas maravillosas. Esa noticia se la da acá a la esposa Jezabel, y dice, mira, Elías hizo esto, mató a todos los profetas en estos términos, así asado. La rabia de aquella mujer fue tan grande. Jezabel es uno de los personajes más turbios que conseguimos en la palabra. Se considera como un espíritu que manipula, en fin, tantas cosas, que aquella mujer jura por su vida y por lo que tuviera que iba a matar a Elías, y se lo manda a decir, mire que mañana tú estás muerto. Yo creo que aquella mujer, siendo gobierno en aquel momento, hizo uso de todos los organismos que la corona tenía a su disposición. Los cuerpos de seguridad buscaron a aquel hombre para matarlo de alguna forma. Elías ha podido quedarse y confiar en que un Dios grande y poderoso lo iba a guardar. Sin embargo, para su asombro y para el mío, Elías huyó. Le agarró miedo a aquella mujer. No le tomó miedo a los 450 profetas cuando hicieron aquel reto en aquella montaña. Le tomó miedo a la palabra de aquella mujer que había jurado que lo iba a matar. Y por eso dice que sale junto con su siervo, y por allá más adelante le dice al siervo, mira, vete en otra dirección. Y dice que se oculta debajo de un enebro, un árbol que estaba allí. Y allí le pedía a Dios que lo matara. Pareciera que era un hombre que tenía como una condición de ser bipolar, porque más adelante le pide por la vida. Gente que pedía de una forma y de otra. Bueno, entonces aquel hombre, luego de eso, que allí come, que allí tiene un descanso, que el ángel le da, sigue huyendo 400 kilómetros más allá, quién sabe, los estuvo caminando 40 días y 40 noches, dice la Biblia, lean el capítulo, es interesante. Y entonces ya va a refugiarse en una cueva. Allí se mete y está dependiendo de Dios, que incluso con cuervos, con animales, le manda la comida y lo tiene allí, hasta que hay un momento en el cual Dios le hace una pregunta a este hombre, que es el título que yo quiero darle a esta reflexión en esta ocasión.
El versículo 9 dice, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Yo quiero quedarme con esta expresión para la reflexión de ¿qué haces, mi hermano, dónde estás? A lo mejor te llamas Elías, te llamas Pedro, te llamas Carlos, te llamas Juan, te llamas María, Teresa, yo no sé. ¿Qué haces? Aquí me consigo un hombre que no está exactamente donde debía estar. Me consigo un hombre que en medio de todas las cosas, ¿verdad? Él venía de ver la gloria de Dios como el Señor se había mostrado de una forma tan interesante. Él sintió miedo posteriormente por las amenazas de una mujer y se le olvidó lo que Dios ya había hecho por él en escasas horas anterior a eso, ¿verdad? Dice que huyó buscando la salida. Se le olvidó que tenía un Dios que podía guardarlo y protegerlo. Se le olvidaron quizás tantas cosas como a ti y a mí. En muchos momentos hemos visto la gloria y la misericordia de Dios, pero pasado por un momento en el cual pensamos que vamos a perecer o de alguna forma nos vamos en otra dirección, y allí es cuando Dios va a aparecer para decirnos, ¿qué haces aquí? Miren, hubo una tragedia en estos días en República Dominicana, muy triste, así fue. Recorrió la noticia del mundo entero, más de 200 y tantos muertos, mucha gente en una discoteca, estando allí, rumbeando, porque no me van a decir que estaba en otras características, nadie me va a decir, no, estaba predicando, estaba divirtiéndose como la gente del mundo va a una discoteca. Y de un momento así, de insofacto, se cayó el techo y mató a más de 200 y tantas personas. Todavía la cifra sigue creciendo. Gente famosa, gente de otra. Las cifras en República Dominicana establecen que un 40% más o menos de la población es cristiana. Y lo leí después en comentarios de algunos otros pastores que escribieron al respecto, que muchos de los que murieron allí ese día asistían a iglesias, eran músicos de iglesia, dirigían, en fin, tenían una vida cristiana más o menos acorde, pero que ese día murieron allí. Yo creo que la pregunta esta que le hace Dios a Elías en este momento es clara. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú cuando teniendo servicio en tu casa te quedas en otro? Teniendo servicio en tu iglesia te quedas en otro lugar. ¿Qué haces en los espacios donde Dios no te ha llamado que estés? Tengo una experiencia muy triste, una experiencia un tanto simpática. Cuando yo era un niño, allá en mi casa no había televisión. En la casa de un vecino sí la había. Y era fijo que todos los sábados en la noche ahí me dieran 1, 2 o 3 cuerazos porque me los ganaba. ¿Saben por qué? Porque nos íbamos para la casa de una familia que sí tenía televisión a ver la lucha libre. Cachascascán, creo que se llamaba el programa. Y allí estábamos y disfrutábamos aquella cosa. Y la señora no nos corría porque su hijo también de la misma edad de nosotros estaba allí con nosotros viendo la lucha. Cuando terminaba yo buscaba para la casa. En algunas ocasiones mi mamá me iba a buscar y me agarraba así por lo que llaman el clayente, por aquí, por el cabello, y me llevaba para la casa. ¿Qué haces aquí? Me llamaba. Y yo en la medida que podía iba para ver, porque todos íbamos a ver la lucha, nos gustaba. ¿Qué haces aquí? Llegaba a mi casa, tan pronto entraba, me estaban esperando con una correa. Ya al final de cuentas mi mamá, como pudo, compró un televisor porque era que me iba a pegar toda la semana, porque eso sucedía. ¿Qué hacía allí? Me estaba divirtiendo en ese sentido, de la forma más sana. Pero quizás muchas veces nosotros hemos ido a otro lugar con la intención de divertirnos, de ir de otra manera, y se nos olvida que Dios nos va a preguntar, ¿qué haces allí? Miren, mis hermanos, Dios a Elías lo confortó en medio de tantas locuras. En este momento lo confronta, le dice, le dio descanso, le dio de comer, le dio todo el apoyo que pudiera dar, y le pregunta, ¿qué haces aquí? Yo creo que Dios en un momento nos va a preguntar, ¿qué estás haciendo con lo que yo te he dado? Si vamos a la palabra, llega el Nuevo Testamento, conseguimos aquella expresión de las vírgenes que estaban a la espera del esposo. Unas fueron prudentes, otras no, y cuando llegó el momento, ya algunas no pudieron acompañar al esposo como se trata la palabra. No hacían lo que debía hacer, lo que debía haber hecho. No tenían en común lo que Dios nos ha pedido que hagamos, ¿verdad? En medio de todo. Elías debía estar confiando en Dios en aquel momento, haciendo el trabajo, creyéndole a Dios, pero se asustó. Quizás tú no te asustas. Hay países donde sí, hay países donde tristemente muchos mueren a diario por ser cristianos. Nosotros no tenemos esa condición en Venezuela. A mí nos cansamos. No nos gusta la iglesia porque
son así, son asados, el pastor predica muy largo, lo hacen de esta manera, se meten en mi vida, cada quien tiene una opinión. Y algunos dicen, no, yo me quedo en mi casa, ¿para qué me voy a reunir con esa serie de hipócritas que son así, que son asados? Yo más bien me quedo haciéndolo a mi propia manera. Y cada quien ha hecho su propio culto de la manera en que a él le parece. Es interesante que la pregunta sigue estando hoy vigente para nosotros. ¿Qué haces aquí? Miren, Dios le mostró su poder a Elías posteriormente. Dice, fíjate, hay un gran terremoto, hay un fuego, hay un ventarrón, hay tantas cosas. Y en su momento hay un momento en que hay un silbido apacible y suave, y allí Elías se dio cuenta que estaba la respuesta de Dios para lo que él esperaba. Y vuelve a preguntarle, ¿qué haces aquí? Cuando tengo para ti cosas grandes. Y hay que ver el perfil de Elías, un hombre con una condición especial. Dios lo manda a buscar en un carro de fuego, es interesante, ¿verdad? Era un hombre que tenía un perfil como profeta, pero especial. Sin embargo, pasa por estas circunstancias y llega un momento en el cual está en el lugar menos indicado. Mis hermanos, yo quiero preguntarte a ti hoy, como me lo pregunté a mí hoy mismo y a mi iglesia esta mañana, ¿verdad? ¿Dónde estás ahora? Hay muchas iglesias vacías, porque tu puesto está allí, no estás en el lugar en que debes. Alguna excusa te fue suficiente, me llegó el agua, fui a comprar, no quise ir, me quedé dormido, cualquier excusa. Yo creo que Dios te va a preguntar dónde estás, qué haces allí. Por lo demás, ¿qué haces allí en medio de todas las cosas? ¿Estás haciendo conforme Dios te ha dicho que lo hagamos? ¿Tienes miedo? ¿No quieres? Porque estás huyendo de ti o de alguien. Cosa grande es huir de uno mismo, cuando no tiene una salida, una respuesta a tantas cosas. Mateo 24, 45 al 51 dice, qué bueno es para aquel que cuando el Señor viniera lo encontrare haciendo conforme a Él le pidió que hicieran. Dios nos ha dado una tarea que hacer. Dios nos ha puesto en una condición en que debemos llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Dios es interesante cuando nos llama a que le creamos a Él en medio de todas las cosas. Hermanos, cumple con tu Señor. Asiste a tu iglesia. Gana almas para Cristo. Ofrenda como Dios te haya dado, creyéndole a Dios. Y que estemos donde debemos estar. Y al Señor, ¿qué haces aquí? Muchas veces me lo he preguntado por estar en un lugar quizás menos apropiado. Que bueno cuando la palabra me confronta y me dice, ¿qué haces aquí? Yo quiero a través de esta palabra llegar hasta ti y espero que para ti sea una bendición. Y si has estado en esa dirección andando por caminos equivocados, haciendo lo que no debes, si una vez conociste la palabra, yo he tenido la experiencia de orar por gente que estaba enferma. Dios los sana y no buscan a la iglesia. ¿Dónde están? Otros que incluso han estado tomados por demonios, Dios los ha liberado y no están en la iglesia. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Estoy esperando otro momento, quizás no sé qué más esperan. Y a ti no sé cuál ha sido la experiencia de Dios contigo que te ha dado la oportunidad, pero que tú sigues en otra dirección. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Busca al Señor, que Dios tiene algo para ti. Gracias por esta palabra, Señor amado. Permíteme, oh Dios, tener la bendición de gozar de testimonios, de respuestas de muchos que me digan, estoy buscando al Señor, volví a mi iglesia, volví con mi familia, volví a lo que debía y dejé la dirección totalmente distinta que llevaba y ahora me dejo llevar por el Señor. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a buscar el camino que debo, de aquellas veredas torcidas por las que he andado, llame al camino recto que eres tú y ayúdame a ver la bendición de tenerte como mi Dios y Salvador. A ti se lo rey por siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, espero tu comentario, tu opinión sobre esta reflexión que Dios me dio y que nos gocemos en ella. Mándame tu opinión al 0412-726-9831, es mi número de WhatsApp, mi número de teléfono. O me escribes a mi correo herdercarlos@gmail.com. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y será hasta la próxima semana.